¿Sabes lo que te preguntará Jesús cuando mueras y estés frente a Él? Santa Teresa de Ávila reveló que Cristo hace 10 preguntas específicas a cada alma en el juicio particular. Y la mayoría de las personas no están preparadas para responder ni siquiera la primera. Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia y una de las místicas más grandes de la historia, recibió revelaciones profundas sobre lo que ocurre en el momento exacto de nuestra muerte. En sus escritos y experiencias espirituales, ella describió el juicio particular, ese instante en el que cada alma se presenta ante Cristo y debe rendir cuentas de su vida entera. Lo que Santa Teresa reveló es estremecedor. Jesús no hace un interrogatorio al azar. Él formula 10 preguntas específicas, 10 preguntas que penetran hasta lo más profundo del alma, donde no hay máscaras, no hay excusas, no hay mentiras. 10 preguntas que la mayoría de nosotros no estamos preparados para responder. Si deseas que Dios te conceda la gracia de estar preparado para ese momento, escribe en los comentarios: Jesús, prepara mi alma. No te vayas antes del final, porque en los últimos minutos te revelaré la 10ª y última pregunta, la que determina tu destino eterno, pero necesitas escuchar las 9 anteriores para comprender su verdadero peso. Manifiesta tu deseo de salvación. Dale like si quieres la gracia de morir en paz con Dios. Y suscríbete si anhelas vivir cada día preparado para la eternidad. Imagina por un momento que tu corazón deja de latir. El último suspiro abandona tus labios. El ruido del mundo se desvanece y entonces, en un instante que trasciende el tiempo, te encuentras frente a frente con Jesucristo. No es una imagen piadosa en un cuadro. No es una estatua en una iglesia. Es Él, vivo, real, con una mirada que atraviesa cada capa de tu ser. Santa Teresa de Ávila experimentó visiones místicas de este momento. Ella vio cómo el alma, despojada del cuerpo, se presenta ante el juez justo. Y lo que más la impactó no fue el temor, sino la verdad. Una verdad tan luminosa, tan penetrante, que el alma no puede esconder absolutamente nada. Cada pensamiento secreto, cada palabra pronunciada en la oscuridad, cada intención oculta detrás de una buena acción, todo queda al descubierto. En ese instante, Jesús no necesita revisar un libro de registros. Él simplemente te mira. Y en esa mirada, el alma se ve a sí misma tal como realmente es, sin filtros, sin justificaciones, sin autoengaños. Es una experiencia de amor infinito, pero también de justicia perfecta, y es ahí donde comienza el interrogatorio divino. La primera pregunta que Jesús hace al alma, según lo que Santa Teresa comprendió en sus revelaciones, es aparentemente sencilla, pero profundamente devastadora para muchos. Cristo pregunta: ¿me conociste realmente? No te pregunta si fuiste a misa los domingos. No te pregunta si rezaste el rosario. No te pregunta cuántas veces pronunciaste su nombre. Te pregunta si lo conociste, si tuviste una relación personal con Él, si alguna vez, en medio de tus oraciones mecánicas y tus rituales religiosos, realmente abriste tu corazón para conocerlo como una persona viva. Santa Teresa insistía constantemente en sus escritos sobre la importancia de la oración mental, de ese diálogo íntimo con Dios, donde no simplemente recitas fórmulas, sino donde hablas con Él como con un amigo cercano. Ella decía que muchos cristianos viven toda su vida sin conocer verdaderamente a Cristo. Van a la iglesia, cumplen con sus obligaciones religiosas, se consideran buenos creyentes, pero nunca han experimentado ese encuentro personal que transforma el alma. Cuando Jesús te haga esta primera pregunta, tu alma no podrá mentir. Sabrás instantáneamente si tu fe fue auténtica o superficial. Sabrás si realmente dedicaste tiempo a conocerlo o si simplemente conocías cosas sobre él. Porque conocer acerca de alguien no es lo mismo que conocer a alguien. Puedes conocer todos los datos biográficos de un santo, leer todos sus escritos,
memorizar todas sus enseñanzas, pero eso no significa que conoces al santo. Del mismo modo, puedes saber de memoria el credo, conocer todas las doctrinas de la Iglesia, recitar pasajes enteros de la Biblia y aún así no conocer a Cristo. Jesús no busca eruditos religiosos, busca amigos, busca almas enamoradas de Él. Santa Teresa advertía que el mayor peligro espiritual no es ser un pecador público que reconoce su miseria, sino ser un religioso tibio que cree estar en gracia pero vive en la mediocridad espiritual. Esas almas que se conforman con lo mínimo, que cumplen las obligaciones externas pero mantienen el corazón cerrado, son las que más se sorprenderán ante esta primera pregunta, porque en ese momento del juicio particular, descubrirás que Jesús te conocía perfectamente. Él estuvo presente en cada instante de tu vida. Te vio cuando despertabas cada mañana. Estuvo contigo en tus momentos de alegría y en tus noches de angustia. Escuchó cada palabra que pronunciaste, incluso aquellas que susurraste en secreto. Conoció cada latido de tu corazón, cada intención detrás de tus acciones. Y ahora Él te pregunta, ¿tú me conociste a mí? ¿Alguna vez te detuviste a buscarme? ¿Alguna vez sentiste curiosidad por saber quién soy realmente, más allá de lo que te enseñaron en el catecismo? ¿Hablaste conmigo o solo hablaste de mí? ¿Me amaste o simplemente temiste mi castigo? Esta primera pregunta establece el tono de todo lo que vendrá después, porque si no conociste a Cristo en vida, ¿cómo podrás responder las preguntas que siguen? Si nunca cultivaste una relación con Él, si nunca le abriste las puertas de tu corazón, si nunca pasaste tiempo a solas con Él en oración sincera, entonces el resto del interrogatorio será insoportable. Santa Teresa experimentó en sus éxtasis místicos la dulzura de conocer a Cristo íntimamente y también experimentó el terror de imaginar una vida sin ese conocimiento. Ella escribió que preferiría morir 1000 veces antes que vivir sin conocer a su amado, porque sabía que en el momento final esa sería la pregunta fundamental. Ahora bien, la primera pregunta es solo el comienzo. Jesús apenas está entrando en el interrogatorio de tu alma. Pero la segunda pregunta es aún más penetrante, porque toca algo que todos hemos recibido, pero pocos hemos valorado correctamente. Después de preguntarte si lo conociste realmente, Jesús te mira con una intensidad que traspasa tu alma y formula la segunda pregunta: ¿qué hiciste con mi amor? Esta pregunta no se refiere a un amor abstracto o teórico. Se refiere a cada gracia que Dios derramó sobre ti durante tu vida. Cada vez que despertaste con salud, cada vez que tuviste alimento en tu mesa, cada vez que experimentaste un momento de felicidad, cada persona que puso Dios en tu camino para amarte, cada oportunidad de conversión que recibiste, cada llamado silencioso de tu conciencia invitándote a cambiar. Santa Teresa comprendió algo que pocos comprenden. Dios no es tacaño con su amor. Él lo derrama constantemente, de manera abundante, sobre justos e injustos. El problema nunca es la falta de amor divino. El problema es lo que hacemos con ese amor cuando lo recibimos. Imagina que alguien te regala un tesoro invaluable cada día, un diamante cada mañana, y tú, en lugar de valorarlo, lo arrojas a la basura o lo intercambias por cosas sin valor. Eso es lo que hacemos con el amor de Dios. Él nos regala su gracia continuamente y nosotros la desperdiciamos en vanidades, en pecados, en indiferencia. Cuando Jesús te pregunte qué hiciste con su amor, tu alma recordará instantáneamente cada momento en que recibiste una gracia especial. Recordarás aquella vez en que sentiste un impulso profundo de confesarte, pero lo ignoraste. Recordarás cuando alguien te habló de Dios y sentiste una paz inexplicable, pero decidiste alejarte. Recordarás cada Eucaristía que recibiste con tibieza, sin preparación, sin amor verdadero. Santa Teresa escribió en Las Moradas sobre cómo el alma es como un castillo con muchas habitaciones
y Dios desea habitar en el centro de ese castillo. Pero la mayoría de las personas mantienen las puertas cerradas. Reciben las gracias en la entrada, pero nunca permiten que Dios entre al corazón del castillo, al lugar más íntimo del alma. ¿Cuántas veces Dios tocó a la puerta de tu corazón y tú no abriste? ¿Cuántas veces sentiste su llamado a vivir con mayor fervor, con mayor generosidad, con mayor santidad, y tú decidiste conformarte con la mediocridad? ¿Cuántas inspiraciones divinas recibiste que pudieron transformar tu vida completamente, pero las sofocaste con tus distracciones y tus apegos al mundo? La segunda pregunta de Jesús es devastadora, porque nos muestra que Él nunca dejó de amarnos, nunca dejó de buscarnos, nunca dejó de ofrecernos oportunidades de crecer en santidad. Fuimos nosotros quienes cerramos los ojos. Fuimos nosotros quienes tapamos nuestros oídos. Fuimos nosotros quienes endurecimos nuestro corazón. Santa Teresa relata en su autobiografía cómo ella misma durante años desperdició el amor de Dios, cómo vivió una vida tibia, dividida entre Dios y el mundo sin entregarse completamente. Y cómo eso le causó un sufrimiento terrible, porque su alma sabía que estaba rechazando el amor más puro, más desinteresado, más infinito que existe. Cuando finalmente se convirtió de verdad, cuando finalmente dejó de desperdiciar las gracias divinas y comenzó a corresponder al amor de Dios con todo su ser, su vida cambió radicalmente. Experimentó una alegría tan profunda, una paz tan completa, que se preguntaba cómo había podido vivir tanto tiempo en la tibieza. En el momento del juicio, cuando Jesús te pregunte qué hiciste con su amor, no podrás culpar a nadie más. No podrás decir que no tuviste oportunidades. No podrás alegar que Dios fue injusto contigo o que no te dio suficientes gracias. Porque la verdad se revelará en toda su plenitud. Dios te amó inmensamente, te buscó incansablemente, te ofreció todo lo necesario para tu salvación, y tú decidiste qué hacer con ese amor. Algunos lo rechazaron abiertamente, prefiriendo el pecado. Otros lo ignoraron, demasiado ocupados con sus preocupaciones mundanas. Otros lo recibieron tibiamente, sin verdadero agradecimiento, sin verdadera correspondencia. Y unos pocos, muy pocos, lo acogieron con todo el corazón, lo multiplicaron amando a los demás y lo devolvieron a Dios transformado en santidad. ¿En qué categoría estarás tú cuando llegue ese momento? ¿Podrás mirar a Jesús a los ojos y decirle que amaste como Él te amó? ¿Podrás mostrarle que su amor no fue desperdiciado en ti, que dio fruto, que transformó tu vida y la vida de quienes te rodearon? Santa Teresa advierte que el mayor dolor del purgatorio no es el fuego purificador, sino la comprensión tardía de cuánto amor desperdiciamos. Las almas en el purgatorio ven con claridad meridiana todas las gracias que recibieron y no aprovecharon. Ven todas las oportunidades de amar más, de servir más, de entregarse más y que dejaron pasar. Y ese conocimiento las consume con un dolor más intenso que cualquier llama física. Por eso esta segunda pregunta es tan penetrante. No solo revela lo que recibiste, sino lo que hiciste con lo que recibiste. Y la respuesta a esa pregunta determinará mucho de lo que vendrá después en el juicio de tu alma. Pero espera a escuchar la tercera pregunta, porque ahí comienza lo que pocos soportan. Jesús entrará en el territorio de tus palabras ocultas, de tus pensamientos secretos, de todo aquello que creías que nadie sabía. La tercera pregunta que Jesús formula al alma es quizás una de las más aterradoras para la mayoría de las personas. Cristo te mira y pregunta, ¿qué dijiste cuando creías que nadie te escuchaba? Esta pregunta no se refiere únicamente a las palabras que pronunciaste en voz alta. Se refiere a cada pensamiento que albergaste en tu mente, cada juicio secreto que hiciste sobre los demás, cada crítica silenciosa, cada palabra de desprecio que formulaste internamente pero nunca expresaste, cada conversación mental donde juzgaste, condenaste o maldijiste a alguien en tu corazón.
Santa Teresa sabía muy bien que Dios lee los pensamientos. En sus escritos, ella advierte constantemente sobre el peligro de vivir con doblez, de mantener una apariencia externa de santidad, mientras el interior está lleno de pensamientos impuros, de críticas, de soberbia, de resentimientos. Ella misma confesó que uno de sus mayores combates espirituales fue aprender a guardar su lengua y, más difícil aún, a purificar sus pensamientos. Piensa por un momento en todas las conversaciones privadas que tuviste, las palabras que dijiste sobre alguien cuando esa persona no estaba presente, los chismes que compartiste, las verdades que tergiversaste, las mentiras que contaste para quedar bien, las palabras hirientes que lanzaste en un momento de ira, los insultos que pronunciaste creyendo que quedaban en el olvido. Ahora multiplica eso por todos los pensamientos que nunca verbalizaste, pero que alimentaste en tu mente. ¿Cuántas veces viste a alguien y lo juzgaste por su apariencia? ¿Cuántas veces sentiste envidia de los logros de otro y mentalmente lo despreciaste? ¿Cuántas veces deseaste el mal para alguien que te había ofendido? ¿Cuántas veces te creíste superior a los demás en tu corazón, aunque tu boca pronunciara palabras humildes? Jesús dijo en el Evangelio que por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Pero Él fue más allá. Dijo que del corazón salen los malos pensamientos y que quien llama necio a su hermano será reo del fuego del infierno. No necesitas pronunciar la ofensa en voz alta para que sea pecado. Basta con albergarla en el corazón. En el juicio particular, cuando Jesús te haga esta tercera pregunta, no habrá manera de negar. Tu alma recordará cada palabra, cada pensamiento, como si alguien reprodujera una grabación perfecta de toda tu vida interior. Y lo más terrible es que verás esas palabras y pensamientos no desde tu perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios, quien conoce el daño real que causaron. Porque las palabras tienen poder. Pueden destruir reputaciones, romper corazones, sembrar discordia, apagar la fe de alguien. Y los pensamientos, aunque parezcan inofensivos porque permanecen ocultos, alimentan actitudes que eventualmente se manifiestan en acciones. Un pensamiento de odio repetido 1000 veces termina convirtiéndose en un corazón endurecido. Un pensamiento de lujuria alimentado constantemente termina llevando al pecado de la carne. Santa Teresa enseñaba que la pureza del corazón es esencial para ver a Dios. Y un corazón no puede ser puro si la mente está constantemente contaminada con pensamientos indignos. Ella exhortaba a sus hermanas carmelitas a vigilar sus pensamientos con la misma rigurosidad con que vigilaban sus acciones externas, porque sabía que lo que habita en la mente tarde o temprano se manifiesta en la vida. Cuando estés frente a Jesús y Él te pregunte por tus palabras ocultas, descubrirás algo doloroso, que muchas veces heriste a personas que ni siquiera sabían que las estabas juzgando, que destruiste en secreto a quienes en público tratabas con cortesía, que mientras tus labios pronunciaban oraciones, tu corazón albergaba resentimientos y rencores. ¿Cuántas amistades destruiste con tus palabras? ¿Cuántas veces sembraste dudas sobre la reputación de alguien? ¿Cuántas veces te uniste a conversaciones de murmuración porque te hacías sentir parte del grupo? ¿Cuántas veces permaneciste en silencio cuando debiste defender a alguien porque defender al ausente te hubiera puesto en una posición incómoda? Y luego están las palabras contra Dios mismo, las blasfemias que pronunciaste, las veces que usaste el nombre de Jesús o de María como una vulgar expresión, las veces que maldijiste cuando las cosas no salieron como querías, las veces que cuestionaste la bondad de Dios en tu corazón, acusándolo de injusto, de indiferente, de ausente. Santa Teresa experimentó en sus visiones místicas la santidad perfecta de Dios. Y comprendió que cada palabra irreverente, cada pensamiento blasfemo, cada murmuración contra la Iglesia o contra los siervos de Dios es una herida directa al corazón de Cristo. No porque Dios sea frágil o sensible,
sino porque esas palabras revelan la verdadera condición del alma que las pronuncia. En el momento del juicio, Jesús no te preguntará esto para humillarte gratuitamente. Te lo preguntará para que veas la verdad, para que comprendas que toda tu vida quedó registrada no en un libro frío y distante, sino en el corazón mismo de Dios, que escuchó cada palabra y conoció cada pensamiento, y que a pesar de todo eso, nunca dejó de amarte. Pero las preguntas continúan. Y la cuarta pregunta tocará algo que haces todos los días sin darte cuenta, algo que la mayoría considera insignificante, pero que ante los ojos de Dios tiene un peso eterno. La cuarta pregunta que Jesús hace al alma es directa y devastadora. ¿Qué hiciste con el tiempo que te regalé? El tiempo, ese recurso invisible que todos tenemos en cantidades diferentes, pero que todos desperdiciamos como si fuera infinito. Esas horas que se escurren entre los dedos mientras navegamos sin rumbo en redes sociales. Esos días que se evaporan frente a una pantalla. Esas semanas que pasan sin que hayamos hecho nada verdaderamente significativo. Esos años que se van y cuando miramos atrás nos preguntamos dónde quedaron. Santa Teresa de Ávila tenía una conciencia aguda del valor del tiempo. Ella repetía constantemente a sus hermanas: solo se vive una vez. No hay oportunidad de regresar y corregir. No hay manera de recuperar los años perdidos. El tiempo que se va no regresa jamás. Y cada segundo que Dios nos regala es una oportunidad para amarlo, para servirlo, para crecer en santidad o para desperdiciarlo en vanidades. Cuando estés frente a Cristo y Él te pregunte por tu tiempo, verás con claridad meridiana cómo lo usaste. Cuántas horas invertiste en cosas eternas y cuántas en cosas que se desvanecieron como humo. Cuánto tiempo dedicaste a tu alma y cuánto a satisfacer tu cuerpo. Cuánto tiempo empleaste en conocer a Dios y cuánto en conocer las últimas tendencias del mundo. Piensa por un momento en un día promedio de tu vida. ¿Cuántas horas dedicas al entretenimiento vacío? ¿Cuánto tiempo pierdes en conversaciones intrascendentes que no edifican a nadie? ¿Cuántas horas pasas consumiendo contenido que no aporta nada a tu crecimiento espiritual? ¿Y cuántos minutos, solo minutos, dedicas a la oración sincera, a la lectura espiritual, a las obras de caridad? La mayoría de las personas viven como si tuvieran la eternidad por delante. Posponen su conversión. Dicen: mañana rezaré más, mañana seré mejor, mañana cambiaré mis hábitos, mañana me confesaré, mañana empezaré a vivir en serio mi fe, y ese mañana nunca llega. Y cuando llega la muerte, descubren aterrorizados que ya no hay más tiempo, que se acabaron las oportunidades, que el examen final llegó y no estudiaron. Santa Teresa experimentó esto en carne propia. Durante años vivió una vida espiritualmente tibia. Sabía que Dios la llamaba a más, pero ella se resistía, posponía su entrega total, se distraía con cosas sin importancia. Y más tarde escribiría con profundo dolor sobre esos años perdidos, años que nunca podría recuperar gracias que desperdició oportunidades de santidad que dejó pasar. Cuando finalmente despertó, cuando finalmente comprendió el valor del tiempo, se lanzó con toda su alma a aprovecharlo. Fundó conventos, reformó la orden carmelita, escribió obras maestras de la espiritualidad, guió a innumerables almas hacia Dios. Pero siempre lamentó no haber comenzado antes. Siempre lloró por el tiempo perdido. En el juicio particular, Jesús te mostrará no solo el tiempo que desperdiciaste, sino lo que podrías haber logrado con ese tiempo, las almas que podrías haber ayudado si hubieras dedicado a la evangelización el tiempo que gastaste en cosas vacías, la santidad que podrías haber alcanzado si hubieras invertido en oración el tiempo que pasaste en distracciones mundanas, las virtudes que podrías haber desarrollado si hubieras usado tu tiempo en crecer espiritualmente en lugar de estancarte en la mediocridad. Y eso será uno de los dolores más grandes del purgatorio, ver lo que pudiste ser y no fuiste, ver lo que Dios tenía preparado para ti
y que nunca alcanzaste porque preferiste desperdiciar tu tiempo. Comprender que Dios te dio todo lo necesario, incluyendo tiempo suficiente, pero tú lo malgastaste. Porque el tiempo no es tuyo, es un préstamo de Dios. Cada día que despiertas es un regalo inmerecido. Cada hora que respiras es una nueva oportunidad que la misericordia divina te concede. Y algún día tendrás que rendir cuentas de cómo lo usaste. ¿Invertiste tu tiempo en acumular riquezas que no podrás llevarte? ¿Lo gastaste persiguiendo placeres que solo satisfacen por un instante? ¿Lo consumiste alimentando tu vanidad, buscando la aprobación de los demás, construyendo una imagen que se desmoronará en el momento de tu muerte? ¿O por el contrario, usaste tu tiempo para construir tesoros eternos? ¿Lo dedicaste a amar a Dios y al prójimo? ¿Lo empleaste en crecer en virtudes que te acompañarán para siempre? ¿Lo aprovechaste para dejar el mundo un poco mejor de como lo encontraste? Santa Teresa decía que si las personas realmente comprendieran lo breve que es esta vida y lo eterno que es lo que viene después, nadie viviría con tibieza. Todos nos lanzaríamos con fervor total a aprovechar cada instante. Nadie postergaría su conversión ni un día más. Pero la triste realidad es que la mayoría vive dormida. La mayoría desperdicia el tiempo como si sobrara. Y cuando despiertan, ya es demasiado tarde. El tiempo se agotó, la puerta se cerró. Y ahora deben responder por cada hora, cada minuto, cada segundo que Dios les regaló y ellos despilfarraron. Esta cuarta pregunta es devastadora porque nos confronta con nuestra irresponsabilidad, con nuestra falta de visión eterna, con nuestra incapacidad de vivir con urgencia la única vida que tenemos. Pero las preguntas continúan, y la quinta pregunta es sobre alguien muy cercano a ti, alguien que está presente en cada momento de tu vida. La quinta pregunta que Jesús formula al alma en el juicio particular penetra hasta el núcleo mismo de nuestra existencia. ¿A quién amaste más que a mí? Esta pregunta no busca saber si amaste a otras personas. Dios mismo nos mandó a amar al prójimo. Esta pregunta va mucho más profundo. Jesús te pregunta quién ocupó el primer lugar en tu corazón. ¿Quién fue tu verdadero Dios? ¿A quién le rendiste culto con tu vida, aunque tus labios pronunciaran oraciones cristianas? Santa Teresa comprendió a través de sus experiencias místicas que el corazón humano está diseñado para amar a Dios por encima de todas las cosas. Pero en nuestra condición caída, constantemente colocamos otros amores en el trono que solo le pertenece a Él. Creamos ídolos, y esos ídolos pueden tener muchas formas. Para algunos, el ídolo es el dinero. Viven obsesionados con acumular riquezas. Trabajan sin descanso, sacrifican a su familia, su salud, su paz interior, todo por obtener más. Dicen que confían en Dios, pero en realidad confían en su cuenta bancaria. Dicen que Dios proveerá, pero viven aterrorizados ante la posibilidad de perder su seguridad económica. Su verdadero Dios no es el Padre Celestial, sino el dinero. Para otros, el ídolo es el placer. Viven buscando la siguiente experiencia gratificante, la siguiente comida deliciosa, el siguiente encuentro sexual, la siguiente copa, el siguiente viaje, el siguiente momento de euforia. Organizan toda su vida alrededor de la satisfacción de sus deseos. Y cuando se les pide sacrificio, cuando se les pide renunciar a algo por amor a Dios, simplemente no pueden. Porque su verdadero Dios es el placer. Para otros, el ídolo es una persona, un hijo que se convierte en el centro absoluto de su universo, al punto de justificar cualquier pecado con tal de darle gusto. Un esposo o esposa cuya aprobación se vuelve más importante que la aprobación de Dios. Una relación que se rehúsan a dejar aunque sea claramente pecaminosa, porque no pueden imaginar la vida sin esa persona. Su verdadero Dios es ese ser humano. Para otros, el ídolo son ellos mismos.
la idolatría más sutil y peligrosa de todas. Viven centrados en su propia imagen, su propia comodidad, sus propios planes, sus propias opiniones. Todo gira alrededor de ellos. Incluso su religiosidad es egoísta. Van a misa cuando les conviene, rezan cuando necesitan algo, sirven a los demás solo si eso los hace sentir bien consigo mismos. Su verdadero Dios es su ego. Santa Teresa advertía constantemente sobre el peligro del amor propio desordenado. Ella sabía que el mayor obstáculo para amar verdaderamente a Dios no son necesariamente los grandes pecados escandalosos, sino el apego sutil a nosotros mismos. Ese deseo de controlarlo todo, de protegernos de cualquier incomodidad, de nunca renunciar realmente a nuestra voluntad. Cuando Jesús te pregunte, ¿a quién amaste más que a Él?, tu alma no podrá esconderse detrás de excusas piadosas. No podrás decir que lo amabas porque ibas a misa los domingos si el resto de la semana vivías como si Él no existiera. No podrás decir que lo amabas porque rezabas el rosario si después tomabas todas tus decisiones importantes sin consultarlo, sin considerar su voluntad. El amor verdadero se demuestra con hechos, no con palabras. Jesús mismo lo dijo: el que me ama guarda mis mandamientos. No dijo el que me ama dice cosas bonitas sobre mí. Dijo el que me ama obedece, porque la obediencia es la prueba del amor. Y cuando Jesús te haga esta quinta pregunta, Él te mostrará todas las veces que tuviste que elegir entre Él y otra cosa, y verás con perfecta claridad a quién elegiste realmente. Cada vez que tuviste que escoger entre el mandamiento de Dios y tu conveniencia personal. Cada vez que tuviste que decidir entre hacer lo correcto o proteger tu reputación. Cada vez que tuviste que optar entre perdonar o aferrarte a tu resentimiento. Santa Teresa experimentó esta crucifixión del amor propio. Ella sabía lo que significaba renunciar a todo por amor a Cristo. Dejar su comodidad, su familia, sus planes personales, sus apegos. Y descubrió que solo cuando el corazón está completamente libre de ídolos, puede amar a Dios con la totalidad de su ser. En el libro de Apocalipsis, Jesús le dice a la iglesia de Éfeso: «Tengo contra ti que has dejado tu primer amor». Esa es la acusación que enfrentarán muchas almas en el juicio particular. Comenzaron amando a Dios, pero poco a poco otros amores fueron desplazándolo. Poco a poco el mundo reconquistó su corazón y terminaron siendo cristianos de nombre, pero con el corazón entregado a los ídolos. ¿Puedes decir honestamente que Dios es el amor principal de tu vida? ¿Que si tuvieras que elegir entre Él y cualquier otra cosa, lo elegirías a Él sin dudarlo? ¿Que si tuvieras que renunciar a todo lo que posees, a todas tus seguridades, a todas tus comodidades por seguirlo, lo harías? ¿O cuando eres completamente sincero contigo mismo, admites que hay cosas que no estás dispuesto a soltar, personas sin las cuales piensas que no podrías vivir, placeres a los que no estás dispuesto a renunciar? ¿Ambiciones que persigues incluso cuando sabes que te alejan de Dios? Santa Teresa decía que Dios no se conforma con una parte de nuestro corazón. Él no acepta ser uno más entre nuestros amores. Él exige ser el primero, el único en el trono del alma. Y tiene todo el derecho de exigirlo porque Él nos creó, nos sostiene en cada instante, murió por nosotros en la cruz y nos ofrece la vida eterna. Cuando estés frente a Jesús y Él te pregunte a quién amaste más que a Él, la respuesta será evidente. No necesitarás palabras. Tu vida entera será la respuesta. La manera en que gastaste tu dinero revelará qué valorabas realmente. La manera en que usaste tu tiempo revelará qué considerabas importante. La manera en que tomaste tus decisiones revelará a quién servías verdaderamente. Y si la respuesta es que amaste otras cosas más que a Él, si descubres que viviste adorando ídolos mientras creías ser un buen cristiano, el dolor será insoportable. Porque verás lo que perdiste, verás la intimidad con Dios que rechazaste, verás la alegría profunda que cambiaste por placeres superficiales.
verás la paz eterna que sacrificaste por seguridades temporales. Pero aún quedan 5 preguntas más. Y la 6ª pregunta revelará si realmente eras cristiano o simplemente tenías una etiqueta religiosa. Porque Jesús te preguntará por algo que Él mismo instituyó como canal de gracia, algo que la mayoría de los católicos desprecia o toma con ligereza. La 6ª pregunta que Jesús hace al alma es devastadora para millones de católicos que se consideran buenos cristianos. ¿Por qué rechazaste los sacramentos que te regalé? Los sacramentos no son rituales vacíos ni tradiciones folclóricas. Son canales reales de gracia divina instituidos por el mismo Cristo. Son encuentros sobrenaturales donde Dios toca directamente el alma y la transforma. Son regalos invaluables que el cielo pone a disposición de la humanidad, y la mayoría de las personas los desprecian. Santa Teresa de Ávila tenía una devoción profundísima por los sacramentos, especialmente por la Eucaristía y la confesión. Ella comprendió que estos no eran símbolos ni meras ceremonias externas, sino verdaderas fuentes de vida sobrenatural. Cuando el alma se acerca dignamente a los sacramentos, recibe fuerzas extraordinarias para vencer el pecado, para crecer en santidad, para resistir las tentaciones. Pero la mayoría de los católicos vive en una ignorancia trágica. Van a misa por costumbre, sin comprender que están presenciando el sacrificio del Calvario renovado de manera incruenta. Reciben la comunión sin preparación, a veces incluso en pecado mortal, profanando el cuerpo de Cristo. Evitan la confesión durante años, acumulando pecados sobre pecados, creyendo que pueden reconciliarse con Dios por su cuenta. Cuando Jesús te haga esta 6ª pregunta, tu alma recordará cada oportunidad desperdiciada. Cada domingo que faltaste a misa por pereza, porque preferiste quedarte durmiendo o porque tenías planes más interesantes. Cada vez que decidiste no confesarte porque te daba vergüenza reconocer tus pecados ante un sacerdote. Cada comunión que recibiste sin estar en gracia, convirtiendo un momento sagrado en un sacrilegio. Piensa por un momento en esto. Dios Todopoderoso, Creador del universo, se hace presente físicamente en la Eucaristía. Jesús, el mismo que murió en la cruz por tus pecados, se entrega completamente en ese pequeño trozo de pan consagrado. Y tú llegas distraído, con la mente en 1000 cosas, sin haber dedicado ni 5 minutos a preparar tu corazón. Recibes a Cristo como quien recibe cualquier cosa sin valor. Santa Teresa relataba que en sus experiencias místicas había visto el estado de algunas almas al recibir la comunión. Algunas brillaban con luz celestial porque se acercaban con amor y reverencia. Otras estaban completamente oscuras porque se acercaban en pecado mortal. Y Cristo entraba en esas almas oscuras, sufriendo una nueva profanación, una nueva burla, una nueva traición. Y luego está el sacramento de la confesión, quizás el más rechazado de todos. Las personas dicen: yo me confieso directamente con Dios, no necesito a un sacerdote. Pero Cristo instituyó este sacramento por una razón. Él sabía que el alma humana necesita escuchar con sus oídos las palabras de absolución. Necesita la certeza de que sus pecados han sido perdonados. Necesita la humildad de reconocer sus faltas ante otro ser humano. Y sin embargo, millones de católicos viven años sin confesarse. Acumulan pecados mortales que destruyen la gracia santificante en sus almas. Viven espiritualmente muertos, separados de Dios, y ni siquiera se dan cuenta. Siguen yendo a misa, siguen recibiendo la comunión, siguen considerándose buenos cristianos mientras sus almas están en tinieblas. Cuando Jesús te pregunte por qué rechazaste los sacramentos, no podrás argumentar ignorancia, porque la Iglesia nunca dejó de enseñar su importancia. Los sacerdotes nunca dejaron de predicar sobre ellos. Los santos nunca dejaron de dar testimonio de su poder transformador. Fuiste tú quien decidió ignorar todo esto. Fuiste tú quien decidió que sabías mejor que la Iglesia.
Fuiste tú quien rechazó los medios de gracia que Dios mismo estableció para tu salvación. Santa Teresa advertía que una de las trampas más peligrosas del demonio es convencernos de que podemos ser santos sin los sacramentos, que podemos tener una relación con Dios prescindiendo de la Iglesia y sus canales de gracia, que nuestra espiritualidad personal es suficiente. Y millones caen en esta trampa, construyendo una fe a su medida, cómoda pero estéril. ¿Cuántas veces pospusiste ir a confesarte? Sentías el peso de tus pecados, sabías que necesitabas reconciliarte con Dios, pero siempre encontrabas una excusa. Esta semana estoy muy ocupado. El mes que viene iré. Primero necesito dejar este pecado y luego me confieso. Y los meses se volvían años y nunca llegaba el momento adecuado. ¿Cuántas veces recibiste la Eucaristía sin estar en estado de gracia? Sabías que habías cometido un pecado grave y no te habías confesado, pero fuiste a comulgar de todas formas porque no querías que la gente notara que no comulgabas. Preferiste cometer un sacrilegio antes que enfrentar la incomodidad de quedarte en el banco. ¿Cuántas veces faltaste a misa sin razón justificada? El domingo es el día del Señor, el día en que los cristianos se reúnen para celebrar la resurrección de Cristo. Pero tú decidiste que tu descanso era más importante, que tus planes personales tenían prioridad, que Dios podía esperar. Y el sacramento del matrimonio, ¿cuántos lo rechazaron optando por uniones informales? ¿Cuántos decidieron vivir juntos sin casarse porque no querían el compromiso? ¿Cuántos se divorciaron y volvieron a casarse civilmente, rechazando el carácter sacramental e indisoluble del matrimonio cristiano? Santa Teresa insistía en que los sacramentos no son opcionales para quien desea la salvación. No son elementos complementarios que mejoran un poco tu vida espiritual. Son absolutamente necesarios. Son el oxígeno del alma. Sin ellos, el alma se asfixia espiritualmente, aunque no lo perciba. Cuando estés frente a Jesús y Él te pregunte ¿por qué rechazaste sus sacramentos?, verás con claridad todas las gracias que perdiste. Verás las tentaciones que podrías haber vencido si te hubieras fortalecido con la Eucaristía frecuente. Verás la paz que podrías haber tenido si te hubieras confesado regularmente. Verás la santidad que podrías haber alcanzado si hubieras aprovechado los medios de gracia que Dios puso a tu disposición, y el dolor será inmenso, porque descubrirás que Dios nunca te negó su gracia, nunca te abandonó, nunca te dejó sin recursos para salvarte. Él estableció sacramentos accesibles, disponibles, poderosos, y fuiste tú quien los rechazó. Fuiste tú quien decidió que no los necesitabas. Fuiste tú quien vivió espiritualmente en la miseria, pudiendo vivir en la abundancia. Pero las preguntas continúan. Y la séptima pregunta es la que más almas no pueden responder, porque toca algo que todos hemos hecho o dejado de hacer, nuestra responsabilidad hacia el prójimo. La séptima pregunta que Jesús hace al alma en el juicio particular es la que más almas no pueden responder satisfactoriamente. ¿Dónde estuviste cuando tu prójimo me necesitaba? Esta pregunta se basa directamente en las palabras de Cristo en el Evangelio de Mateo, cuando describe el juicio final. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Era forastero y no me acogiste. Estaba desnudo y no me vestiste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Y cuando le preguntan cuándo pasó todo eso, él responde: cada vez que dejaron de hacerlo con uno de estos más pequeños, dejaron de hacerlo conmigo. Santa Teresa comprendió profundamente esta verdad. Ella sabía que el amor a Dios se mide por el amor al prójimo. No puedes decir que amas a Dios a quien no ves si no amas a tu hermano a quien sí ves. Y amar no es simplemente tener sentimientos cálidos. Amar es actuar, es servir, es sacrificarse, es estar presente cuando alguien te necesita. Cuando Jesús te haga esta séptima pregunta, tu alma recordará cada rostro que pasó por tu vida necesitando ayuda. El mendigo que ignoraste en la calle,
porque ibas con prisa. El familiar enfermo, al que nunca visitaste porque te daba pereza o incomodidad. El vecino que atravesaba una crisis y al que nunca le preguntaste cómo estaba. El compañero de trabajo que claramente sufría, pero tú preferiste no involucrarte. Recordarás cada momento en que tuviste la oportunidad de hacer el bien y no lo hiciste. No porque fuera imposible, no porque no tuvieras recursos, simplemente porque no quisiste, porque estabas demasiado ocupado con tus asuntos, porque no querías complicarte la vida, porque ese sufrimiento ajeno no era tu problema. Santa Teresa enseñaba que en la vida religiosa y en la vida cristiana en general, el servicio al prójimo no es opcional. No es algo que haces si te sobra tiempo o si te sientes inspirado. Es un mandamiento. Es la manera concreta en que demuestras tu amor a Dios. Ella fundó conventos donde las hermanas se dedicaban a la oración, pero siempre insistió en que esa oración debía traducirse en caridad práctica hacia los demás. Piensa en las obras de misericordia corporales y espirituales. ¿Con qué frecuencia las practicaste? ¿Diste de comer al hambriento? ¿Visitaste al enfermo? ¿Consolaste al triste? ¿Perdonaste las ofensas? ¿Corregiste al que se equivocaba? ¿Oraste por los vivos y los difuntos? O más bien, ¿viviste centrado en ti mismo? ¿Pasaste junto al necesitado sin verlo porque no querías perder tu tiempo? ¿Evitaste las conversaciones incómodas donde alguien podría pedirte ayuda? ¿Te escondiste detrás de excusas cuando alguien necesitaba tu apoyo? En el juicio particular, Jesús te mostrará algo que te destrozará. En cada persona necesitada que encontraste, era Él quien te estaba poniendo a prueba. Era Él quien te pedía ayuda a través de ese rostro sufriente. Y cuando rechazaste a esa persona, lo rechazaste a Él. Santa Teresa experimentó en sus visiones místicas la presencia de Cristo en los pobres. Ella veía literalmente a Jesús en cada hermana enferma, en cada persona necesitada. No era una metáfora para ella, era una realidad sobrenatural. Cristo verdaderamente está presente en el prójimo, especialmente en el que sufre. Y la pregunta de Jesús no será solo sobre los actos de caridad que no realizaste, será también sobre las veces que tuviste la oportunidad de prevenir el sufrimiento y no lo hiciste. Las veces que viste a alguien dirigiéndose hacia el pecado o el error y permaneciste callado por cobardía. Las veces que pudiste defender al inocente y preferiste protegerte a ti mismo. ¿Cuántas veces viste la injusticia y miraste hacia otro lado? ¿Cuántas veces fuiste testigo de un abuso y no dijiste nada porque no querías problemas? ¿Cuántas veces escuchaste palabras hirientes contra alguien ausente y no defendiste a esa persona porque temías quedar mal con el grupo? Santa Teresa advertía sobre el pecado de omisión. No solo seremos juzgados por el mal que hicimos, sino también por el bien que pudimos hacer y no hicimos. Dios nos dio talentos, recursos, tiempo o oportunidades, precisamente para que los usáramos en beneficio de los demás. Y cuando los guardamos celosamente para nosotros mismos, estamos robando lo que le pertenece al prójimo. En el Evangelio, Jesús condena al siervo que enterró su talento. No lo condena porque hizo algo malo con el talento, lo condena porque no hizo nada, por su inacción, por su cobardía, por su egoísmo. Y esa será la condena de muchas almas en el juicio. No hiciste nada cuando podías haberlo hecho todo. Imagina la escena. Estás frente a Jesús y Él te muestra una vida que podrías haber salvado si hubieras estado dispuesto a incomodarte un poco. Un alma que podría haberse convertido si le hubieras hablado de Dios, en lugar de permanecer callado por respeto humano. Un suicidio que podrías haber prevenido si hubieras prestado atención a las señales de alguien que gritaba silenciosamente pidiendo ayuda. Y descubrirás que esas personas te necesitaban específicamente a ti. Dios te colocó en sus vidas precisamente para que fueras su ángel, su salvación, su respuesta de oración. Pero tú decidiste que no era tu responsabilidad.
Decidiste que cada quien debe resolver sus propios problemas. Decidiste que tu comodidad era más importante que su necesidad. Santa Teresa decía que el amor se prueba en las obras. Palabras sin hechos son como nubes sin lluvia. De nada sirve decir que amas a Dios si cuando tu hermano te necesita, lo abandonas. De nada sirve rezar bellísimas oraciones si cuando llega la oportunidad de ser la respuesta a la oración de alguien más, huyes. Cuando Jesús te pregunte dónde estuviste cuando tu prójimo lo necesitaba, también te mostrará las consecuencias de tu inacción. Las cadenas de eventos que se desencadenaron porque tú no hiciste lo que debías hacer. El sufrimiento que se multiplicó porque tú no detuviste el mal cuando pudiste. Las almas que se perdieron porque tú no fuiste luz en su oscuridad. Y verás que no puedes culpar a nadie más. No podrás decir que no sabías, porque tu conciencia siempre te dijo lo correcto. No podrás decir que no podías, porque Dios siempre te dio los medios necesarios. No podrás decir que no era tu responsabilidad, porque Cristo mismo dijo que cuando no lo haces con el más pequeño, no lo haces con él. El dolor de esta revelación será insoportable, porque descubrirás que viviste una vida fundamentalmente egoísta, que tu cristianismo fue una etiqueta vacía, que tu fe no tuvo frutos porque nunca se tradujo en amor práctico hacia los demás, que mientras decías amar a Dios, pasabas indiferente junto a Cristo sufriente en la persona de tu prójimo, pero las preguntas aún no terminan. Y la octava pregunta es sobre algo que viste y callaste, sobre verdades que ocultaste porque la mentira era más conveniente. La octava pregunta que Jesús hace al alma en el juicio particular toca uno de los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. ¿Por qué ocultaste la verdad cuando la mentira te beneficiaba? Esta pregunta no se refiere únicamente a las mentiras evidentes que pronunciaste. Se refiere a cada vez que elegiste el silencio cuando debiste hablar. Cada vez que tergiversaste los hechos para quedar bien. Cada vez que viviste una doble vida, mostrando una cara al mundo y siendo otra persona en privado. Cada vez que conocías la verdad, pero la enterraste porque revelarla te hubiera costado algo. Santa Teresa de Ávila luchó intensamente contra la hipocresía, tanto en sí misma como en las comunidades religiosas que reformó. Ella sabía que uno de los pecados más graves es vivir en la falsedad, presentando una imagen piadosa mientras el corazón está lleno de mentira, porque la mentira no solo daña a los demás, sino que destruye al mentiroso desde adentro. Cuando Jesús te haga esta octava pregunta, tu alma recordará cada mentira que contaste, las pequeñas mentiras que considerabas insignificantes, las mentiras piadosas que creías justificadas, las medias verdades que eran en realidad mentiras completas, las omisiones deliberadas que dejaban una impresión falsa en los demás. Recordarás las veces que mentiste para evitar consecuencias, cuando cometiste un error y lo ocultaste culpando a otro, cuando hiciste algo malo y negaste tu responsabilidad, cuando te preguntaron directamente y respondiste con falsedad para salvar tu reputación. Recordarás las veces que mentiste para obtener beneficios, cuando exageraste tus logros para impresionar, cuando manipulaste información para conseguir una ventaja, cuando engañaste en los negocios para ganar más dinero, cuando usaste el engaño para subir socialmente o profesionalmente. Pero lo más doloroso será recordar las veces que ocultaste verdades importantes que otros necesitaban conocer. Cuando supiste que alguien estaba siendo engañado y no dijiste nada. Cuando viste un error que podía causar daño grave y permaneciste callado. Cuando conocías información que hubiera ayudado a alguien a tomar mejores decisiones, pero la guardaste para ti. Santa Teresa experimentó el tormento de ver almas que vivían en el autoengaño, personas que se mentían a sí mismas sobre el estado de su vida espiritual, que se convencían de que estaban bien con Dios cuando en realidad estaban en pecado mortal, que construían elaboradas justificaciones para sus malas acciones, que vivían en una fantasía
donde ellos eran los buenos y todos los demás estaban equivocados. En el juicio particular, cuando estés frente a la verdad misma encarnada en Jesucristo, no podrás mantener ninguna mentira. Todas las máscaras caerán. Todas las justificaciones se desmoronarán. Todas las medias verdades quedarán expuestas como lo que realmente son, mentiras completas. Y Jesús te mostrará el daño que causaron tus mentiras, las relaciones que destruiste con tu falsedad, la confianza que traicionaste, las personas que tomaron decisiones equivocadas porque tú les diste información falsa, los inocentes que sufrieron porque tú ocultaste la verdad. Verás las veces que mentiste en tu matrimonio, ocultando cosas importantes a tu cónyuge, creando una relación basada en la falsedad en lugar del amor verdadero. Verás las veces que engañaste en tu trabajo, construyendo tu éxito sobre fraudes y manipulaciones. Verás las veces que fuiste hipócrita en tu vida religiosa, aparentando santidad mientras vivías en pecado secreto. Santa Teresa advertía especialmente contra la hipocresía religiosa. Ella decía que es mejor ser un pecador honesto que reconoce su miseria que un falso santo que vive en la mentira. Porque el pecador honesto puede arrepentirse y convertirse, pero el hipócrita está tan enredado en sus propias mentiras que ni siquiera reconoce su necesidad de conversión. ¿Cuántas veces viviste una doble vida? ¿Cuántas veces fuiste una persona en la iglesia y otra completamente diferente en tu casa o en tu trabajo? ¿Cuántas veces hablaste de valores y principios que no aplicabas en tu propia vida? ¿Cuántas veces juzgaste públicamente pecados que tú mismo cometías en privado? Y luego están las mentiras más sutiles pero igualmente graves. Las veces que fingiste no ver algo porque actuar hubiera sido incómodo. Las veces que distorsionaste la verdad para no herir sentimientos, pero en realidad porque no querías confrontaciones. Las veces que permaneciste en silencio ante la injusticia porque hablar hubiera puesto en riesgo tu posición. Santa Teresa experimentó en sus visiones el horror del infierno y vio que estaba lleno de almas que habían vivido en la mentira, almas que se engañaron a sí mismas hasta el último momento, almas que rechazaron la verdad porque la mentira les resultaba más cómoda. Almas que eligieron las tinieblas porque sus obras eran malas y no querían que la luz las expusiera. Cuando Jesús te pregunte por qué ocultaste la verdad, no podrás argumentar que lo hiciste por amor o por proteger a alguien, porque Él te mostrará que la verdadera caridad siempre va acompañada de la verdad, que el amor sin verdad no es amor, es complicidad, que cuando ocultas la verdad para evitar consecuencias, no estás amando, estás siendo cobarde. Verás que cada vez que elegiste la mentira sobre la verdad, estabas rechazando a Cristo mismo, quien es la verdad. Cada vez que viviste en la falsedad, estabas aliándote con el padre de la mentira, que es el demonio. Cada vez que ocultaste la verdad por conveniencia, estabas eligiendo tu comodidad temporal sobre la justicia eterna. Y el dolor será inmenso cuando comprendas que Dios te dio innumerables oportunidades de vivir en la verdad. Que el Espíritu Santo constantemente te movía a la sinceridad, a la honestidad, a la transparencia. Que tu conciencia nunca dejó de acusarte cuando mentías. Pero tú sofocaste esa voz. Tú apagaste esa luz. Tú preferiste las tinieblas del engaño a la luz de la verdad. Santa Teresa decía que el alma que vive en la verdad, aunque sea dolorosa, vive en paz, porque la mentira genera ansiedad constante. El mentiroso siempre tiene miedo de ser descubierto. Siempre tiene que recordar qué versión de la historia contó a cada persona. Siempre vive en tensión, construyendo nuevas mentiras para sostener las anteriores. Pero el alma sincera, aunque tenga que enfrentar consecuencias por sus errores, vive en la libertad de la verdad. No tiene que esconder nada, no tiene que fingir. Puede mirar a Dios y a los hombres con la frente en alto, sabiendo que vive en la luz. Cuando esta octava pregunta sea formulada, descubrirás que no hay dónde esconderse.
que todas tus mentiras quedaron registradas, que todas tus falsedades fueron vistas por aquel que todo lo ve, y que ahora debes responder por cada una de ellas. Pero quedan solo 2 preguntas, y la novena es devastadora porque toca el último instante de tu vida, ese momento crucial donde ya no hay tiempo para cambiar nada. La novena pregunta que Jesús hace al alma es devastadora porque se refiere al instante más importante de toda tu existencia. ¿Cuál fue tu último pensamiento antes de morir? Este momento es crucial porque define el estado de tu alma al entrar en la eternidad. No se trata de superstición ni de magia. Se trata de una verdad espiritual profunda. El estado interior con el que abandonas esta vida determina cómo enfrentarás la eternidad. Y ese estado interior se revela en tu último pensamiento consciente. Santa Teresa de Ávila meditaba frecuentemente sobre la muerte. Ella tenía presente cada día que podría ser el último. Y esa conciencia de la muerte no la llenaba de terror, sino que la impulsaba a vivir cada instante en gracia de Dios, preparada para encontrarse con Él en cualquier momento. Cuando Jesús te haga esta novena pregunta, tu alma recordará con absoluta claridad ese último instante. ¿Qué ocupaba tu mente cuando la muerte llegó? ¿Estabas pensando en Dios o en las cosas del mundo? ¿Tu corazón estaba en paz o lleno de angustia? ¿Sentiste arrepentimiento por tus pecados o moriste aferrado a ellos? Para algunos, el último pensamiento fue de desesperación. Personas que vivieron toda su vida posponiendo su conversión, diciendo siempre mañana me arrepentiré, mañana cambiaré, mañana me confesaré. Y cuando la muerte llegó inesperadamente, descubrieron aterrorizados que ya no había mañana, que el tiempo se había agotado. Y murieron en pánico, conscientes de que no estaban preparados. Para otros, el último pensamiento fue de apego a cosas temporales. Murieron preocupados por su dinero, por sus posesiones, por sus proyectos inacabados, por su reputación. Incluso en el umbral de la eternidad, su mente seguía atada a lo temporal, incapaz de soltar el mundo y entregarse a Dios. Para otros, el último pensamiento fue de ira o resentimiento. Murieron sin haber perdonado, con el corazón envenenado por el odio hacia alguien que los ofendió. Eligieron cargar ese resentimiento hasta la tumba en lugar de liberarse perdonando. Y ahora deben presentarse ante el juez con ese veneno en el alma. Santa Teresa advertía que debemos vivir cada día como si fuera el último. No desde el terror, sino desde la responsabilidad, porque la muerte puede llegar en cualquier momento y cuando llega, ya no hay oportunidad de arreglar cuentas, ya no puedes confesarte, ya no puedes pedir perdón, ya no puedes cambiar tus prioridades. El estado en que te encuentre la muerte es el estado en que entrarás a la eternidad. ¿Con qué pensamiento quieres morir? ¿Quieres que tu último pensamiento sea de arrepentimiento sincero y confianza en la misericordia de Dios? ¿O quieres que sea de desesperación al darte cuenta, demasiado tarde, de que desperdiciaste tu vida? Imagina que en este momento, mientras escuchas estas palabras, la muerte te sorprende. Un infarto repentino, un accidente inesperado, cualquier cosa que termine tu vida en segundos. ¿Cuál sería el estado de tu alma? ¿Estás en gracia de Dios o en pecado mortal? ¿Podrías mirar a Jesús sin terror o tendrías que esconderte de su mirada? Santa Teresa relata en sus escritos que ella pidió constantemente la gracia de una buena muerte. No una muerte fácil necesariamente, sino una muerte en estado de gracia. Una muerte donde el último pensamiento fuera de amor a Dios, de confianza en su misericordia, de entrega total a su voluntad. Los santos preparaban su muerte durante toda su vida. Vivían de tal manera que cada día podrían morir en paz. No acumulaban rencores porque perdonaban inmediatamente. No posponían su conversión porque vivían constantemente arrepentidos. No se apegaban al mundo porque tenían el corazón puesto en el cielo. Pero la mayoría de las personas vive como si fueran inmortales. Posponen lo importante, acumulan pecados sin confesarse,
Mantienen enemistades sin reconciliarse. Viven apegados a cosas que no podrán llevarse. Y cuando la muerte llega inesperadamente, los encuentra completamente desprevenidos. Cuando Jesús te pregunte cuál fue tu último pensamiento, esa respuesta revelará la verdad última sobre tu vida. Si viviste para Dios o para ti mismo, si tu fe era real o superficial, si estabas verdaderamente preparado o solo te engañabas creyendo que tendrías tiempo después. Y verás que Dios te dio señales, te dio avisos, enfermedades que superaste, accidentes de los que saliste ileso, muertes de personas cercanas que debieron despertarte. Pero ignoraste todas esas advertencias. Seguiste viviendo como si nada. Seguiste posponiendo tu conversión seria. Seguiste jugando con tu salvación eterna. Santa Teresa decía que la muerte del justo es preciosa ante los ojos de Dios. El alma que vivió en santidad, que se mantuvo en gracia, que cultivó la amistad con Dios, muere en paz. Su último pensamiento es de alegría, porque finalmente verá cara a cara a aquel que amó toda su vida. No hay terror, no hay arrepentimiento tardío, solo el gozo de llegar a casa. Pero la muerte del pecador impenitente es terrible. Su último pensamiento es de horror al comprender que todo terminó y él no está preparado, que desperdició todas las oportunidades, que ignoró todos los llamados y ahora debe enfrentar el juicio. Tu último pensamiento dirá todo sobre quién fuiste realmente. No podrás fingir en ese momento. No habrá máscaras, no habrá apariencias, solo la verdad desnuda de tu alma tal como es. Y esa verdad determinará tu eternidad. Ahora sí, ha llegado el momento de la 10ª y última pregunta, la pregunta que determina tu destino eterno, la pregunta de la que depende absolutamente todo. Escucha con atención, porque lo que viene a continuación cambiará tu perspectiva sobre toda tu vida. Después de las 9 preguntas anteriores, después de haber revisado cada aspecto de tu vida, después de haber expuesto cada pensamiento oculto y cada acción secreta, Jesús te mira directamente a los ojos y formula la 10ª y última pregunta, la que determina tu eternidad. ¿Me amaste? No te pregunta si conociste la doctrina. No te pregunta si cumpliste con las obligaciones religiosas. No te pregunta cuántas oraciones rezaste o cuántas misas asististe. Te pregunta simplemente, ¿me amaste? Esta pregunta final resume todas las anteriores. Porque si verdaderamente amaste a Cristo, entonces lo conociste personalmente. Si lo amaste, valoraste su amor y no lo desperdiciaste. Si lo amaste, cuidaste tus palabras y pensamientos. Si lo amaste, aprovechaste tu tiempo. Si lo amaste, lo pusiste en primer lugar por encima de todo. Si lo amaste, recibiste sus sacramentos con reverencia. Si lo amaste, amaste a tu prójimo. Si lo amaste, viviste en la verdad. Si lo amaste, te preparaste para ese último momento. Santa Teresa de Ávila comprendió que toda la vida espiritual se reduce a una sola cosa, el amor. No un amor sentimental o superficial, sino un amor auténtico que se demuestra con obras. Un amor que transforma la vida entera. Un amor que está dispuesto a sacrificarlo todo por el amado. Cuando Jesús te haga esta última pregunta, tu alma sabrá instantáneamente la respuesta. No podrás engañarte, no podrás mentir. Simplemente sabrás si lo amaste de verdad o si solo jugaste a ser cristiano. Si tu fe fue auténtica o fue solo una etiqueta social. Si viviste para Él o viviste para ti mismo. Y la respuesta a esta pregunta determinará tu destino eterno, porque en el cielo solo entran las almas que aman a Dios. El infierno no es un castigo arbitrario que Dios impone, es simplemente la consecuencia natural de una vida vivida sin amor. El alma que no aprendió a amar a Dios en la tierra no puede estar feliz en el cielo, donde todo es amor. Pero aquí está la esperanza. Todavía estás vivo, todavía tienes tiempo, todavía puedes cambiar la respuesta que darás cuando llegue ese momento,
todavía puedes aprender a amar verdaderamente a Cristo. Santa Teresa nos enseña cómo prepararnos para ese encuentro final. Primero, cultiva una relación personal con Jesús a través de la oración mental. No te conformes con oraciones mecánicas. Habla con Él como con un amigo. Abre tu corazón. Cuéntale tus alegrías y tus penas. Escúchalo en el silencio de tu alma. Segundo, frecuenta los sacramentos con devoción. Ve a misa no por obligación, sino por amor. Recibe la comunión como si recibieras al mismo Dios que tanto amas. Confiésate regularmente, no solo cuando has caído en pecado grave, sino para mantener tu alma limpia y tu relación con Dios transparente. Tercero, practica las obras de misericordia. Busca activamente oportunidades de servir al prójimo. Ve a Cristo en cada persona necesitada. No esperes a sentirte inspirado. Actúa por amor aunque no sientas nada. Cuarto, vive en la verdad. Elimina toda falsedad de tu vida. Sea auténtico en tu relación con Dios y con los demás. No mantengas una doble vida. Que tu interior y tu exterior sean uno solo. Quinto, vive cada día como si fuera el último. No pospongas tu conversión. No acumules asuntos pendientes con Dios. Reconcíliate hoy. Perdona hoy. Ama hoy. Porque no tienes garantizado el mañana. Santa Teresa nos recuerda que Dios no pide cosas imposibles. No te pide que seas perfecto de la noche a la mañana. Solo te pide que seas sincero en tu deseo de amarlo. Que des pasos concretos, aunque sean pequeños. Que no te rindas cuando caigas, sino que te levantes y sigas intentando. El amor a Dios se cultiva, se aprende, se practica, y Dios te da todas las gracias necesarias para lograrlo. Solo necesitas cooperar con esas gracias. Solo necesitas abrir tu corazón y permitir que Él entre y lo transforme. Cuando llegue el momento de tu muerte y Jesús te pregunte si lo amaste, ¿qué responderás? La respuesta que des en ese momento se está construyendo ahora, con cada decisión que tomas, con cada acción que realizas, con cada pensamiento que albergas. No dejes que ese día te encuentre desprevenido. No permitas que tengas que bajar la cabeza avergonzado y admitir que no lo amaste como debiste. Empieza hoy. Empieza ahora. Aprende a amar a Cristo verdaderamente, y cuando llegue ese momento final, podrás mirarlo a los ojos y responder con toda sinceridad: sí, Señor, yo te amé. No perfectamente, pero sinceramente. No siempre, pero cada vez más. Y confío en tu misericordia para suplir todo lo que me faltó. Hemos llegado al final de este recorrido por las 10 preguntas que Jesús hace al alma en el juicio particular, según las revelaciones que Santa Teresa de Ávila recibió. 10 preguntas que desnudan el alma completamente. 10 preguntas que no dejan espacio para el autoengaño. 10 preguntas que determinan tu destino eterno. Repasemos brevemente lo que hemos descubierto. Primera pregunta: ¿me conociste realmente? No basta con saber cosas sobre Jesús. Él quiere una relación personal, íntima, transformadora. Segunda pregunta: ¿qué hiciste con mi amor? Dios derramó gracias abundantes sobre tu vida. ¿Las aprovechaste o las desperdiciaste? Tercera pregunta: ¿qué dijiste cuando creías que nadie te escuchaba? Tus palabras ocultas y tus pensamientos secretos quedarán expuestos. Cuarta pregunta: ¿qué hiciste con el tiempo que te regalé? El tiempo no regresa. Cada segundo desperdiciado es una oportunidad perdida para siempre. Quinta pregunta: ¿a quién amaste más que a mí? Los ídolos que colocaste en tu corazón serán revelados. Sexta pregunta: ¿por qué rechazaste los sacramentos que te regalé? Los canales de gracia que Dios estableció y que muchos desprecian por ignorancia o tibieza. Séptima pregunta: ¿dónde estuviste cuando tu prójimo me necesitaba? El amor a Dios se mide por el amor al prójimo, y Cristo estaba presente en cada persona necesitada que encontraste. Octava pregunta:
¿Por qué ocultaste la verdad cuando la mentira te beneficiaba? Cada falsedad, cada hipocresía, cada engaño quedó registrado. Novena pregunta. ¿Cuál fue tu último pensamiento antes de morir? El estado de tu alma en ese momento crucial determinó cómo enfrentaste la eternidad. Y finalmente, la 10ª pregunta, la definitiva, la que resume todas las demás. ¿Me amaste? Porque al final todo se reduce al amor, no a los conocimientos teológicos, no a las apariencias religiosas, no a las obras externas separadas del amor. Simplemente, ¿amaste a Cristo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Santa Teresa de Ávila vivió estas verdades hasta sus últimas consecuencias. Ella no se conformó con una fe mediocre. No vivió en la tibieza espiritual que consume a tantos cristianos. Se lanzó completamente al amor de Dios. Reformó su vida, fundó conventos, escribió obras maestras, guió a innumerables almas, todo porque comprendió que esta vida es demasiado breve y la eternidad demasiado larga como para desperdiciar un solo día. Y ahora te pregunto directamente a ti, ¿estás preparado para responder estas 10 preguntas? Si Jesús te llamara en este mismo momento, si tu corazón dejara de latir mientras escuchas estas palabras, podrías mirar a Cristo a los ojos y responder satisfactoriamente cada una de estas preguntas. Si tu respuesta honesta es no, entonces este es tu momento de conversión. Este es el llamado de Dios para que despiertes de tu sueño espiritual. Este es el aviso misericordioso que el cielo te envía antes de que sea demasiado tarde. No pospongas más tu conversión seria. No digas, mañana cambiaré, mañana me confesaré, mañana empezaré a vivir en serio mi fe, porque el mañana no está garantizado. La muerte puede llegar en cualquier momento y cuando llegue, el tiempo de preparación habrá terminado. Hoy es el día de tu salvación. Ahora es el momento aceptable. Mientras tienes vida, mientras tienes consciencia, mientras tienes libertad, puedes cambiar, puedes arrepentirte, puedes comenzar de nuevo, puedes aprender a amar verdaderamente a Cristo. Santa Teresa nos asegura que Dios no rechaza a nadie que se acerque sinceramente arrepentido. No importa cuán grave hayan sido tus pecados. No importa cuánto tiempo hayas vivido alejado de Él. No importa cuántas veces hayas caído. Si te levantas hoy con sincero arrepentimiento y firme propósito de enmienda, Dios te recibirá con los brazos abiertos. Pero debes actuar. No basta con sentir emoción al escuchar este mensaje. No basta con tener buenos propósitos. Debes dar pasos concretos. Ve a confesarte esta semana. No lo postergues. Busca un sacerdote y abre tu corazón completamente. Confiesa todos esos pecados que has estado cargando, algunos quizás durante años. Comienza a cultivar una vida de oración verdadera. Dedica tiempo cada día, aunque sean solo 10 minutos al principio, a hablar con Jesús de corazón a corazón. No recites simplemente fórmulas memorizadas. Ábrele tu alma. Cuéntale tus luchas, tus miedos, tus anhelos. Comprométete a vivir en gracia de Dios. Asiste a misa cada domingo no por obligación, sino por amor. Recibe la comunión con reverencia profunda, consciente de que estás recibiendo al mismo Dios. Aléjate de las ocasiones de pecado. Corta con esas relaciones, esos hábitos, esas situaciones que te arrastran al mal. Practica las obras de misericordia. Busca oportunidades de servir al prójimo. Ve a Cristo en cada persona necesitada y responde con amor generoso. No vivas más centrado en ti mismo. Vive para amar y servir. Y vive cada día preparado para morir. No desde el terror, sino desde la responsabilidad. Que tu último pensamiento cuando llegue ese momento sea de paz, porque viviste en gracia. Que puedas responder cada una de estas 10 preguntas con la conciencia tranquila. Las 10 preguntas de Cristo no son para aterrorizarte, son para despertarte, son para que comprendas la seriedad de la vida, son para que entiendas que esta existencia terrena
es tu única oportunidad de prepararte para la eternidad. Santa Teresa te está mirando desde el cielo. Ella, que experimentó estas verdades, que vivió preparada para ese encuentro final, te extiende su mano espiritual para ayudarte. Pídele su intercesión. Pídele que te enseñe a amar verdaderamente a Cristo. Pídele la gracia de una buena muerte. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo dejes pasar. Suscríbete a este canal para recibir más contenido que fortalecerá tu fe y te ayudará en tu camino hacia la santidad. Comparte este video con tus seres queridos, porque ellos también necesitan escuchar estas verdades. Y explora los demás videos donde encontrarás enseñanzas profundas de los santos que transformarán tu vida espiritual. Que Dios te bendiga abundantemente, que la Virgen María te proteja, que Santa Teresa de Ávila interceda por ti y que cuando llegue tu momento final puedas responder con alegría las 10 preguntas de Cristo y escuchar esas palabras que todo cristiano anhela. Bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor.